Bueno, pues mira, me han dicho que hable aquí y que cuente mi historia. No sé muy bien para qué era, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy. Tengo 78 años y voy a contarte algo que me costó años entender. Años. A ver por dónde empiezo. Durante casi toda mi vida pensé que mi matrimonio no era perfecto. No era malo, que no se malinterprete. No estaba roto. Pero tampoco era lo que yo esperaba, ¿sabes? Lo que creía que debía ser. Si me hubieras preguntado hace unos años, no sé, hace 5 o 6 años, si era feliz con mi mujer, probablemente me hubiera quedado callado un momento. Ese silencio, esa pausa, ya te dice todo. Me llamo Ricardo y estoy aquí porque quiero hablarte de Elena, mi mujer, mi Elena, que en paz descanse. Perdona, que cuando la nombro todavía En fin. Estuvimos casados 44 años. 44 años, fíjate. Es mucho tiempo para compartir la vida con alguien, ¿no? Tiempo suficiente para construir algo real, algo de verdad. Pero también tiempo suficiente para olvidar lo frágil que es todo eso, para darlo por hecho. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes. Yo qué sé, teníamos 20 y tantos, demasiado jóvenes para saber lo que de verdad exige un matrimonio. Pero teníamos esa confianza, esa certeza de que el amor solo, pues eso, que el amor iba a arreglarlo todo. Qué tontos éramos. Los primeros años fueron buenos, muy buenos, de verdad. Hablábamos de todo, de nada, nos quedábamos despiertos hasta tarde, no porque tuviéramos que hacer algo, sino porque queríamos, ¿sabes? Porque nos apetecía estar juntos. No teníamos dinero, no teníamos casi nada, la verdad, pero teníamos atención el uno para el otro. Y eso, pues eso en ese momento me parecía suficiente. Nunca me pregunté si faltaba algo. Pero la vida, claro, la vida no se queda así de simple. No. Eso sería muy bonito, pero no pasa. Llegó el trabajo, llegaron los hijos, las responsabilidades y todo eso fue llegando poco a poco sin que nos diéramos cuenta, No fue malo. No voy a decir que fue malo porque sería mentira. Era una vida buena, respetable, pero algo cambió. Algo en cómo hablábamos, en cómo estábamos juntos. Las conversaciones se volvieron más cortas, más prácticas, ¿sabes? Hablábamos de horarios, de facturas, de arreglar cosas en la casa, de hacer la compra. Al principio pensé que eso era madurar, que éramos adultos responsables, no dos críos enamorados que se pasan el día diciendo tonterías. Pero con el tiempo empecé a sentir que faltaba algo, aunque no sabía qué, no sabía qué era exactamente. Echaba de menos la emoción, ¿sabes? No sé cómo explicarlo. Echaba de menos sorprenderme. Echaba de menos sentir que alguien tenía curiosidad por lo que yo pensaba, no solo que supiera que yo existía. Y en lugar de hablar de eso con Elena, en lugar de verlo como un problema de los dos, yo empecé a echarle la culpa al matrimonio mismo. Me decía a mí mismo que así eran los matrimonios largos, que la cercanía emocional se desvanece, que la pasión se convierte en rutina. Pensaba que la insatisfacción era parte del trato, vamos. Pero Elena no lo veía así, no. Ella me sugería cosas pequeñas, nada dramático, nada raro, Ricardo, cenemos juntos sin la tele. Vamos a hacer un viaje corto, tú y yo solo. Hablemos esta noche, ¿vale? Y yo siempre tenía una respuesta perfectamente razonable, eso pensaba yo. Estoy cansado, hoy no, otro día. Ya lo haremos cuando tengamos tiempo. No era cruel, no era despectivo. Simplemente creía que esos momentos no eran esenciales, ¿sabes? Pensaba que la estabilidad importaba más que la conexión. Pensaba que ser confiable era lo mismo que ser cercano. Qué tonto fui. Ahora mirando atrás veo lo equivocado que estaba, pero en ese momento, de verdad, creía que estábamos bien. Lo que no entendía era que Elena no pedía novedad, no pedía emoción, pedía presencia, nada más. Y en lugar de ver eso como amor, yo lo veía como presión. Pensaba que ella estaba insatisfecha con lo que teníamos, con nuestra vida. Así que hice lo que mucha gente hace cuando siente eso. Me alejé emocionalmente. No de golpe, No fue que de repente dijera, ya está, se acabó. No, poco a poco, sin hacer ruido, sin ni siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo.
Me volví, ¿cómo te lo digo? Me volví eficiente en lugar de comprometido, presente en lugar de involucrado. Seguíamos compartiendo la casa, las responsabilidades, la cama. Desde fuera nada parecía mal. Yo iba a trabajar, ella también, volvíamos, cenábamos, veíamos la tele, nos acostábamos. Todo normal. Pero por dentro algo sutil estaba pasando. Algo que yo no veía, pero que estaba ahí. Empecé a guardar como una lista mental de decepciones. Cómo las conversaciones se sentían vacías. Cómo los días se mezclaban unos con otros, todo iguales. Cómo esa chispa que recordaba de cuando éramos jóvenes parecía haberse ido. Y esa lista poco a poco me convenció de que nuestro matrimonio estaba, no sé, defectuoso, que había algo mal en nosotros. No le pregunté a Elena cómo se sentía ella. Asumí que ya lo sabía. Pensé que ella sentía lo mismo que yo. Esa suposición fue uno de los mayores errores de mi vida. Uno de los mayores, te lo digo de verdad. Pasaron años así. Años. No sé, 10, 15 años. Éramos educados, amables, considerados el uno con el otro. No peleábamos mucho y eso me parecía una buena señal. Pero a verse, no pelear no significa que estés bien. Significa que está evitando, que nadie quiere abrir esa caja. Pensaba que teníamos tiempo para arreglar lo que se sentía mal. Tiempo para reconectarnos después. Tiempo para volver a descubrirnos cuando la vida se calmara. Cuando los hijos fueran mayores, cuando me jubilara. Me decía a mí mismo que volveríamos a ser nosotros algún día. Que solo era cuestión de esperar el momento adecuado. Ese pensamiento, tenemos tiempo, se sentía reconfortante. También era peligrosamente equivocado, muy equivocado. Porque el tiempo no avisa cuando se va a acabar. Eso lo aprendí de la peor manera. Cuando Elena se enfermó, la ilusión del tiempo infinito se derrumbó de golpe. Así, en un segundo. El cáncer no espera, no negocia. No le importan los planes que asumiste que ibas a hacer algún día. De repente no había después. No había, ya lo arreglaremos. Solo había ahora. Solo eso. Y en ese momento, parado junto a ella en el hospital, sentí algo que no me había permitido sentir en años. Miedo. Miedo, mucho miedo. No solo de perderla, que eso también, sino de darme cuenta de que quizá había malinterpretado todo nuestro matrimonio. Mi instinto fue buscar el mejor doctor, ¿sabes? Hacer las preguntas correctas, leer toda la información, seguir el plan que nos daban. Me daba algo a lo que aferrarme, una sensación de control, de que yo podía hacer algo. Elena me dejó hacerlo porque sabía que me hacía sentir útil, pero hubo un cambio silencioso en ella que no noté de inmediato, no al principio. Se volvió más quieta, no sin esperanza, no es que se rindiera, solo enfocada, como si una vez que el ruido de la vida cotidiana se fue, finalmente pudiera escuchar lo que de verdad importaba. Los hospitales son lugares extraños. Están llenos de gente, pero se sienten solitarios, ¿sabes? Las luces son demasiado brillantes. El tiempo se mueve raro. Esperas, pruebas, resultados, más esperas, todo el rato así. Y entre todo eso hay este momento en lo que estás solo con alguien que has conocido durante décadas y te das cuenta de cuánto nunca dijiste, cuánto te callaste. Una tarde, Elena me pidió que acercara una silla a la cama. Su voz estaba cansada, pero tranquila. Me dijo: «Ricardo, ¿puedo decirte algo sin que intentes arreglarlo?» Esa frase tendría que pararte en seco. Asentí. No dije nada, solo asentí. Y ella dijo: «No quiero pasar el tiempo que me queda fingiendo. Ya no». No entendí qué quería decir, no al principio. Me quedé ahí mirándola sin entender. Luego me miró de verdad y dijo: «Te amé, todavía te amo, pero nos perdimos el uno al otro durante mucho tiempo, Ricardo. Y los dos dejamos que pasara, los dos». No estaba enojada. Esa fue la parte que me asustó.
Si hubiera gritado, podría haberle contestado, podría haber discutido. Si me hubiera culpado, podría haberme defendido, podría haber dicho algo. Pero no me estaba acusando. Estaba lamentando algo que ambos habíamos perdido año antes de que ella se enfermara. Año antes. Me quedé ahí sentado, intentando encontrar la palabra correctas, y todo lo que podía pensar era: ¿cómo no vi esto? ¿Cómo fui tan ciego? Ella continuó suavemente, como si hubiera ensayado esto en su propia mente durante mucho tiempo. Dijo: tú seguías esperando a que la vida se calmara, al momento perfecto. Y yo seguía diciéndome a mí misma que estabas cansado, o estresado, o ocupado, así que dejé de pedir cosas. No porque no la quisiera, sino porque no quería sentirme rechazada por la persona que amaba. ¿Lo entiendes? Esa frase me cayó como un puñetazo, te lo juro, como si me hubieran dado un golpe en el estómago, porque de repente vi mi propio comportamiento desde fuera. Todo eso hoy no, todo eso quizá después, todo eso cuando tenga tiempo, todas esas excusas razonables que yo tenía. No la había dicho como rechazo, nunca fue mi intención rechazarla, pero eso es lo que fueron. Rechazo tras rechazo tras rechazo. Y luego dijo algo que todavía escucho. Todavía lo escucho en los momentos tranquilos del día, cuando estoy solo. Dijo: no necesitaba que fueras perfecto, Ricardo. Solo necesitaba que estuvieras conmigo. Nada más que eso. Ojalá pudiera decirte que respondí algo brillante, que le dije algo bonito, algo que arreglara todo. No lo hice. Solo le sostuve la mano y miré al suelo como un tonto que había caminado hacia la verdad y no sabía cómo vivir con ella. Durante las siguientes semanas, algo cambió entre nosotros. No de forma dramática como en las películas, no una reconciliación milagrosa repentina con música de fondo y todo eso. Solo honestidad. Solo eso. Empezamos a hablar de nuevo. No de factura o horario o lo que había que hacer en la casa. De nosotros. De quiénes éramos cuando nos conocimos. De los años que volaron sin darnos cuenta. De la cosa que nunca dijimos porque pensamos que tendríamos tiempo después. Una noche me preguntó qué recordaba más de nuestros primeros años. Le dije la verdad. Le dije que recordaba lo viva que se veía cuando hablaba, cómo se inclinaba hacia adelante cuando le contabas algo, con los ojos brillantes, como si el mundo fuera interesante y ella tuviera la intención de sacarle todo el jugo. Sonrió con eso, y por un momento vi a la Elena joven en su rostro, a la chica de la que me enamoré. Luego dijo en voz baja: intenté mantener viva esa versión de mí. Simplemente me cansé de hacerlo sola, ¿sabes? Ese fue el momento en que sentí el peso completo de mi error. No porque no la amara, que la amaba, sino porque la dejé sentirse sola dentro de nuestro matrimonio, sola a mi lado durante años. Tuvimos más de esas conversaciones, sobre pequeñas decepciones, pequeñas esperanzas, pequeños dolores que se acumulan durante décadas y se convierten en un muro que ni siquiera notas que está ahí. Y aquí está la parte más cruel. Esas conversaciones no fueron difíciles porque fueran dramáticas, fueron difíciles porque eran ordinarias, porque eran sobre cosas pequeñas, tontas, porque el daño no fue causado por una sola decisión terrible, por una infidelidad o por algo grave. Fue causado por 1000 decisiones pequeñas que en el momento parecían nada. El día que elegí quedarme trabajando en lugar de escucharla cuando volvía del trabajo. La noche que elegí ver la televisión en lugar de hablar con ella en el sofá. El fin de semana que elegí quedarme descansando en lugar de dar un paseo con ella. Ninguno de esos momentos se sintió importante en ese momento. Ninguno. Pero apilados juntos, uno sobre otro durante años, se convirtieron en una vida. En nuestra vida. Elena falleció un martes por la mañana. Recuerdo ese detalle porque sigo queriendo creer que sucedió en un día diferente, como si cambiarlo en mi cabeza cambiara lo que siguió. El hospital llamó temprano, sobre las 6 de la mañana. Llegué y ella ya se había ido. Había una calma en su rostro que no me pareció justa, como si hubiera hecho las paces con algo contra lo que yo todavía estaba luchando,
contra lo que yo no quería aceptar. Después del funeral, la gente hizo lo que hace la gente en ese momento. Me dijeron que había sido un buen marido, me dijeron que ella sabía que la amaba, me dijeron que el tiempo ayudaría, que poco a poco dolería menos. Les di las gracias, asentí, acepté la palabra de la manera en que aceptas las condolencias, porque no sabes qué más hacer, porque no hay otra opción. Luego volví a casa y el silencio allí era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No pacífico, no relajante, solo ausencia, un vacío enorme. En las semanas siguientes comencé a revisar viejas fotografías, cajas en el armario, álbumes que no se habían abierto en año, que tenían polvo encima. Ahí estábamos, jóvenes, quemados por el sol, riendo, parados frente a un coche barato del que estábamos orgullosos como si fuera un Mercedes, sosteniendo a nuestros hijos cuando eran pequeños, cuando todavía cabían en nuestros brazos, sentados en una mesa de cocina que pensamos que reemplazaríamos algún día, pero que nunca reemplazamos. Y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Había pasado años pensando que nuestro matrimonio no era perfecto. Y tenía razón, no era perfecto. Pero era mejor que perfecto. Era real. Eran dos personas construyendo una vida con amor ordinario. El tipo de amor que no notas hasta que se detiene, hasta que ya no está. Había estado buscando un sentimiento, una chispa constante, una emoción constante como en la película. Y mientras buscaba eso, ignoré lo que realmente teníamos. Una mujer que se quedó, una mujer que lo intentó, una mujer que me buscó 100 veces, 200 veces antes de dejar de hacerlo. Y yo ni me di cuenta. Esa es la lección que quiero dejarte, especialmente si estás viendo esto en medio de una temporada difícil con tu pareja. Si tu matrimonio se siente imperfecto, si se siente tranquilo, si se siente rutinario, no asumas que eso significa que está fallando. No asumas eso. Antes de decidir que está roto, mira de nuevo. Mira bien. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que elegí la cercanía sobre la comodidad? ¿Cuándo fue la última vez que escuché de verdad sin estar haciendo otra cosa, sin estar con el móvil? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo pequeño, no porque fuera necesario, sino porque la haría sentir vista, querida? Porque un día, y no sabes cuándo será ese día, podrías encontrarte donde estoy yo, rodeado de fotografías, recordando el sonido de su voz, dándote cuenta de que la vida que pensabas que era ordinaria, aburrida, era lo más valioso que tuviste. Pensé que teníamos tiempo. Estaba seguro de que teníamos tiempo. No lo teníamos. Si la persona que amas todavía está en la habitación de al lado, ve con ella. No mañana, no después del trabajo, no cuando las cosas se calmen o cuando terminen lo que estaba haciendo. Ahora. Ve ahora. No necesitas grandes gestos, no necesitas perfección, solo necesitas elegirla mientras aún puedas, mientras todavía esté ahí. Eso, todo lo que quería decirte. No sé si te sirve de algo, espero que sí. Perdona si me he enrollado mucho, que cuando uno empieza a recordar es difícil parar.